Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, exploraremos una serie de casos impactantes que revelan las fallas del sistema judicial y la trágica realidad de aquellos que han sido condenados injustamente por crímenes que no cometieron. Cada uno de estos individuos ha experimentado el devastador efecto de una condena errónea. Acompáñanos mientras analizamos detenidamente los casos de John Bond, David Ranta, Susan Mellen, Luis Vargas, Daniel Villegas, Ricky Jackson y Kirstin Lovato, destacando las injusticias que enfrentaron y cómo finalmente lograron recuperar su libertad. No te pierdas ni un segundo de esta serie de relatos que nos recuerdan la importancia de la verdad y la búsqueda incansable de la justicia. ¡Comencemos! Él es John Bond. Pasó 27 años injustamente condenado por asesinato. Mientras vivía en Brooklyn, Nueva York, Boone solo tenía 14 años cuando fue arrestado por el detective de la policía de New York, Louis Scarcella. Después, Boone pasó 16 años tras las rejas y luego 11 años en libertad condicional, donde aún luchaba por demostrar su inocencia. Finalmente, su condena fue anulada debido a las acciones incorrectas del detective Scarcella y al hecho de que ni siquiera había causa probable para arrestar a Boone en primer lugar. Después de 27 años de luchar para limpiar su nombre, finalmente fue exonerado. Pero antes de salir de la sala del tribunal, tuvo un momento con el juez. Bond luego presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York y el detective Scarcella. Él es David Ranta. Pasó 22 años tras las rejas por un asesinato que no cometió en Brooklyn, Nueva York. Ranta fue arrestado por el detective Louis Scarcella. Sí, otra condena injusta conectada a Scarcella. Ranta fue puesto en una fila de sospechosos dirigida por Scarcella y fue identificado como el tirador. Pero décadas después, supuestamente, el testigo clave reveló que el detective le había proporcionado una descripción de quién elegir en la fila. No había evidencia física que vinculara a Ranta con el asesinato y la evidencia presentada al jurado supuestamente fue fabricada. Ranta fue entonces condenado y sentenciado a 37 años y medio a cadena perpetua, pero después de pasar más de 2 décadas en prisión, los antiguos testigos admitieron que fueron presionados para testificar contra Ranta, y ahora este es el momento en que su condena es anulada. Mr. Ranta, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate. But I say it to you anyway. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted. Después de que le quitaron las esposas, abrazó a su familia. Con todas sus posesiones sobre su espalda, sale como un hombre libre. Después de su liberación, supuestamente recibió $2 millones del Estado y un acuerdo de más de $6 millones de la ciudad de Nueva York. Ella es Susan Mellen. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional basada en un testimonio falso. Tenía 42 años cuando fue arrestada en Los Ángeles, California, en un McDonald's, mientras llevaba a su hija a comprar una Happy Meal. Pero ese fue el último momento que vería a su hija durante 7 años, ya que fue acusada del asesinato de un exnovio. La condena de Mellon se basó únicamente en un informante que afirmaba que Mellen le había confesado el asesinato. Estuvo en prisión durante un total de 17 años hasta que se demostró que el informante era un mentiroso patológico y un testigo poco confiable. Y ahora este es el momento en que el caso de Mellen finalmente se anula. The judgment is vacated, the conviction is overturned, and as to Ms. Mellen, the case is dismissed.
De lágrimas en un momento a saltos de alegría al siguiente, cuando fue liberada, Mellen llevó a su hija a McDonald's para entregar esa esperada Happy Meal. El estado de California otorgó a Mellen $597,000 en compensación y supuestamente el Consejo Municipal de Los Ángeles acordó pagar $12 millones a Susan Mellen. Él es Luis Vargas. Fue condenado a 55 años de cadena perpetua por crímenes que no cometió. Vargas tenía 29 años y vivía en Los Ángeles, California, cuando fue acusado de 3 agresiones sexuales basadas en las descripciones similares de estos crímenes. La policía concluyó que era la misma persona quien cometió los 3 ataques. Más tarde, Vargas fue condenado por todos los cargos y pasó un total de 16 años en prisión hasta que el Proyecto Inocencia de California probó el ADN en las pruebas físicas restantes y la ropa de una de las víctimas, y no coincidía, demostrando que Vargas no cometió estos crímenes. Vargas permaneció en silencio cuando fue exonerado de todos los delitos. Vargas solo tenía un deseo simple de su madre para cuando se convirtiera en un hombre libre. Please buy me a big hamburger and we eat it together. Supuestamente, después de que Vargas fue exonerado, recibió $886,000 en compensación estatal. Él es Daniel Villegas. Pasó 18 años en prisión por un doble homicidio que nunca cometió en El Paso, Texas. Villegas fue arrestado a los 16 años, donde un detective de El Paso supuestamente lo amenazó con golpizas y la pena de muerte si no confesaba, y el adolescente Villegas firmó una confesión preparada por los detectives. Intentó retirar su confesión unas horas después, pero para entonces era demasiado tarde. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital, siendo la falsa confesión la única prueba. El jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto. Villegas tuvo un nuevo juicio y el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y le dieron cadena perpetua. Después de pasar 18 años en prisión, el veredicto fue anulado y Villegas quedó en libertad bajo fianza, donde se casó y formó una familia. Pero ahora estamos en el tercer juicio. Este es el momento en que Villegas descubrirá si irá a casa con su familia o será enviado de vuelta a prisión para cumplir su condena de por vida. Villegas es ahora un hombre libre. Según se informa, Villegas ha presentado una demanda contra la ciudad de El Paso. Él es Ricky Jackson. Pasó más de 39 años en prisión por un asesinato que no cometió. Jackson fue arrestado a los 18 años, viviendo en Cleveland, Ohio. El testigo principal en el caso fue un niño de 12 años llamado Eddie Vernon, quien de hecho no vio nada y dijo que la policía lo presionó para testificar contra Jackson, lo que luego llevó a su condena. Inicialmente, Jackson fue condenado a muerte en la silla eléctrica, pero después de pasar 2 años en el corredor de la muerte, su sentencia de muerte fue reducida a cadena perpetua. Casi 4 décadas después, el ahora hombre de 52 años, Eddie Vernon, salió con la verdad, afirmando que nunca presenció el asesinato. Los cargos contra Jackson fueron entonces retirados, y después de ser encarcelado injustamente durante 39 años, este es el momento en que Jackson escucha que es libre de irse. Mr. Jackson, you're going to be free to go. Life is filled with small victories, and this is a big one. I wish you good luck. Thank you. All right. Jackson está ahora fuera por primera vez como un hombre libre. Jackson recibió $1 millón en compensación del Estado y $2 millones adicionales por ingresos perdidos. Ella es Kirsten Lovato. Cumplió 16 años en prisión por un asesinato que no cometió. A los 18 años, fue acusada del brutal asesinato de un hombre sin hogar en Las Vegas. Primero fue condenada por asesinato en primer grado,
pero en un nuevo juicio fue condenada por los cargos menores de homicidio voluntario y sentenciada a 13 a 45 años. Después de pasar 16 años tras las rejas, se presentó una nueva audiencia con evidencia que confirmaba que el día real de la muerte de la víctima fue cuando Lovato estaba a 3 horas de distancia con su familia, lo que demostraba que Lovato no podía haber cometido estos crímenes. Esta es Lovato afuera por primera vez como una mujer libre. I feel overwhelmed, I feel excited, I feel grateful. I'm so happy. Lovato ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Las Vegas y su reclamo de compensación está en curso. Gracias por acompañarnos en este recorrido por estos casos impactantes de condenas injustas. Esperamos que estos relatos te hayan sensibilizado sobre las imperfecciones del sistema judicial y la importancia de luchar por la verdad y la justicia. Si te conmovió alguno de estos casos, o si tienes alguna opinión que compartir, déjanos tu comentario abajo. No olvides darle like a este video si crees que la difusión de estas historias es importante y suscríbete para más contenido que arroje luz sobre temas de relevancia social como este. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias significativas y a trabajar juntos hacia un mundo más justo. Hasta la próxima.